Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Versículos del 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste al ver que Jesús le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. La preeminencia de Pedro, dada por el resucitado. Es Él quien da luz verde a la predicación del querigma en el día del Pentecostés. Hechos 2, 14, 41. 2, 14, 41. Es la predicación de Pedro que proclama por primera vez en boca de Pedro. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso en pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: Amigos judíos, todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizaran entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, que ya lo conocen, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto, pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó. Pues no era posible que se quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto: veo constantemente el Señor delante de mí, está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida,
me colmarás de gozo en tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se le refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado y ser colocado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramarse sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor a Cristo Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Pedro le contestó: arrepiéntanse y cada uno de ustedes que se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que todos sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar aun cuando estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado, nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya volvemos. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar, reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos. De esta catequesis, todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. En la primera parte de nuestra catequesis mirábamos cómo Pedro ha tomado mucho valor. Leíamos el texto de el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 14 al 41. Fue un poco largo, pero la verdad que era interesante conocer a este hombre que en un principio era temeroso para hablar y que ahora, por el libro de los Hechos de los Apóstoles, conocemos uno de los discursos cargados de sentido. Pedro babeaba al hablar del Señor Jesús, sobre todo cómo lo conoce estando vivo, resucitado pues se les aparece, y cómo esto sigue siendo una oportunidad para la predicación y una oportunidad para atender a los más desposeídos, a los enfermos. En el Concilio de Jerusalén, este hombre también, que en un principio era humilde, va a desempeñar un papel importante. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, nos cuenta eso. Pero también Gálatas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Qué dice San Pablo? Miremos cómo San Pablo habla de Pedro. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos.
Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sé qué estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve, pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo, y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero no negamos a ceder, aunque solo fuera un momento, a fin de que el Evangelio llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, los que hayan sido antes, no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas, no me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro se le había sido encargada la evangelización de los judíos, pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Kefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me había concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigiríamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido siempre por cumplir. La preeminencia de Pedro en boca de Pablo. Pedro se acercó a las camillas y pasó entre los enfermos, como lo había hecho Jesús, asumiendo sus enfermedades y dolencias. Mateo en el capítulo 8, versículo 17. También lo vamos a revisar porque es importante. Mateo 8, en el versículo 17. Mateo 8, 17. Aquí está. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Y Pedro, este pescador de Galilea, pasa, pero no pasa él, deja que otro se manifieste, que sea el Cristo vivo y obrero. El testigo, en efecto, es el que manifiesta a Cristo, tanto de palabra como en presencia de su cuerpo, lo que le permite relacionarse y ser una extensión del verbo hecho en la historia. Pedro es el que hace las obras del Maestro. Juan 14, 12. Vamos a revisar el Evangelio de San Juan para darle fundamento a lo que se acaba de decir. Juan 14, 12. Ya lo vamos a ver, porque es importantísimo que nosotros también nos adentremos a esta palabra para darle fundamento a muchas expresiones. Juan 14, 12. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén y llegaban a donde Jesús. Mirándolo con fe, se ve a Cristo mismo. Lleno del Espíritu de su Señor, Pedro pasa y sin que él haga nada, su sombra se convierte en caricia, se vuelve sanadora, comunicación de salud, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre los enfermos y restaura la vida, salvación y dignidad. De este modo Dios manifiesta su cercanía y hace de sus heridas las de sus hijos, el lugar teológico de la ternura. En las heridas de los enfermos, en las enfermedades que son impedimentos para avanzar en la vida, está siempre la presencia de Jesús. Las heridas de Jesús son las heridas de los enfermos. Ahí está Jesús, que nos llama a cada uno de nosotros a cuidarlos, a apoyarlos y a sanarlos. Los que tenemos enfermos en nuestras casas,
tengamos paciencia con ellos. Lo estamos haciendo también con Jesús. La acción sanadora de Pedro despertó el odio y la envidia de los saduceos, que encarcelaron a los apóstoles y, conmocionados por esa misteriosa liberación, les prohibieron enseñar. Esta gente vio los milagros que los apóstoles hicieron, no por arte de magia, sino que lo hicieron en el nombre de Jesús, pero no quisieron aceptarlo y los metieron en la cárcel, los golpearon. Entonces fueron milagrosamente liberados, pero los corazones de los saduceos eran tan duros que no querían creer en lo que veían. Pedro respondió, ofreciendo una clave de la vida cristiana: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Hechos 5:29. El corazón duro de los saduceos, que no quieren ver, más bien se molestan, y los apóstoles son metidos presos. Pero miren lo que dice Pedro en el capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, 5, versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos, los saduceos, dicen, no deben de seguir adelante con esas cosas, no deben sanar. Dice Pedro y los apóstoles: yo obedezco a Dios incluso delante de los hombres. Esa es la gran respuesta cristiana. Eso significa escuchar a Dios sin reservas, sin demora, sin cálculos. Adherirnos a Él para ser capaces de vivir una alianza con Él y con aquello que quienes nos encontramos con el camino, con los enfermos. Hermanos, pidamos también la fuerza del Espíritu para que no nos asustemos frente a aquellos que nos mandan a callar, calumniarnos e incluso estar atentos a nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu que nos fortalezca interiormente para estar seguros de la presencia amorosa y consoladora del Señor que está a nuestro lado. Debemos de irradiar al Espíritu Santo. Nuestra sombra debe ser como la sombra de Pedro, que irradia también al resucitado, y que eso permite que haya obras. Las obras no son de Pedro, son del resucitado, que continúa obrando con sus elegidos. Les quiero pedir que continúen con nosotros, no nos cambien. Por favor, no nos cambien. Vamos a concluir al regresar para cumplir nuestros compromisos comerciales. Vamos a una pausa, pero ya volvemos para cerrar esta catequesis que tiene por título Todo en Pedro, incluso su sombra irradia la vida del resucitado. Ya volvemos. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar. Gracias por continuar con nosotros en esta catequesis, que ciertamente la figura de Pedro ha sido resaltada, pero no pensemos que es Pedro el importante. Detrás de la sombra de Pedro estaba el resucitado, que lo llama. Recordemos el llamado vocacional que Pedro ha tenido, estando
a la orilla del lago realizando su oficio de ser pescador. El Señor lo llama y dejándolo todo lo sigue. Y todo este tiempo sirvió para que Pedro fuera testigo de muchos acontecimientos en la vida de Jesús, y eso lo preparó para que fuera, después de la resurrección, la sombra del resucitado. Y como el resucitado había hecho obras también con los enfermos, Pedro continúa, no haciéndolo él, sino que detrás de él lo está haciendo el Señor. No perdamos de vista, no es Pedro el que está haciendo las maravillas, es Dios a través del Espíritu Santo que está utilizando a Pedro para realizar maravillas. Y vamos a cerrar nuestra catequesis del día de hoy, así como la hemos comenzado, con la oración. Hoy el Señor nos ha dejado grandes palabras, nos ha dejado algo en el interior sobre lo que ha hecho con Pedro, como Él mismo lo prepara para que Pedro se convierta en su sombra. Y recuerden, no es Pedro el importante, lo importante es la sombra de Dios en Pedro y Dios actuando a través de Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque hoy hemos visto una figura de un hombre débil que en un principio hasta te negó, pero tú mismo te encargaste de prepararlo para ser el fundamento y la roca de tu iglesia. No es que Pedro es el que sea adorado en la iglesia. Pedro solamente fue utilizado como la vía para que la iglesia tuviera vida, pero la invade la Trinidad. Es cristocéntrica, es decir, Cristo como centro, Cristo obrando a través de Pedro. Pedro es la sombra de Dios a la cual también nosotros somos llamados. Podemos ser la sombra en un mundo que tanto lo necesita, en un mundo que pide a gritos que nosotros demos testimonio del resucitado. Gracias, Señor, porque al reconocer las grandes debilidades de Pedro, también reconocemos las nuestras, pero en medio de ellas, en las de Pedro, tú has actuado. En las nuestras, también tú, Señor, puedes actuar. Gracias por esta catequesis, donde hemos visto a un hombre débil, pero tú lo has utilizado para que la gracia, tu Espíritu sea derramado en aquellos débiles, en los enfermos, a los cuales somos llamados a cuidarlos, a apoyarlos, a acompañarlos, con paciencia a atenderlos, porque eres tú detrás de ellos, porque tú, Señor, tienes también sombra en aquellos que son débiles, que son marginados en nuestra sociedad. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a muchos hogares a través de San Diego TV. Gracias, porque también nosotros queremos dejar esta palabra de ternura, esta palabra de consuelo, esta palabra de los enfermos que ven este canal, que nos escuchan. Actúa, Señor, con tu gracia sobre ellos. Actúa con aquellos que también están enfermos de soberbia, de vanagloria, de egoísmo, de peleas, de discordia. Actúa, Señor, también en ellos. Utiliza tu Espíritu Santo para llegar a los corazones que todavía no te han recibido. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, sana, reconforta, nos regala misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inicia el año con tu Super Packs desde 30 lempiras, que incluye internet, llamadas, mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales incluidas. Actívalo ya ingresando a claro.com.hn. Claro que sí. Hermanos, gracias por acompañarnos, por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar, bajo la magia de la televisión, en donde nosotros, con un material positivo, llegamos a ustedes. Pero sobre todo les agradecemos por dejar entrar la palabra de Dios a través de San Diego TV. Les agradecemos a ustedes
por dejarnos ser parte de su familia, porque esta palabra que hoy hemos meditado nos ha dejado un camino en el cual nos acerca más a Dios y que desde ahí honramos la memoria de Dios en nuestros corazones. Que Dios bendiga las obras de sus manos y gracias por acompañarnos. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar